Muy buenos días, ¿cómo estás, Mati? Y hoy, como todos los jueves, de Real Estate en 20 minutos. ¿Y qué tema tenemos hoy tan importante? Bueno, hoy vamos a ver 7 habilidades blandas para el éxito como emprendedor. Así que vamos a estar hablando justamente de esas habilidades que no son las habilidades duras, sino son las blandas que nos impactan justamente personalmente en cómo es que actuamos en nuestro día a día, ¿no? Y vamos a arrancar directamente con la primera, Marce, ¿te parece? Dale, importantísimo esto tenerlo bien en cuenta porque esas habilidades te ayudan a construir esas relaciones, a mantenerte positivo, con muchas habilidades que de verdad las debes desarrollar. ¿Y cuál es la número uno? La número 1 es el manejo de emociones, ¿no? Cuando hablamos de manejo de emociones, justamente uno de los temas más relevantes en nuestra vida general es cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Nosotros hablamos del electrocardiograma inmobiliario, ¿no? O sea, que significa que estamos súper no vendemos, estamos para abajo, nos pasó algo. Entonces, cómo nos manejamos en esa situación es súper importante. Y acá hay un montón de cosas para aprender, porque, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que aprender justamente en el manejo de emociones es la tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, nuestro negocio es un negocio que va a tener un montón de, por ejemplo, de contratos que se van a caer, ¿no? Y hay un número ahí. Y nosotros decimos, cada 10 contratos, 2 se me van a caer, ¿no? Y simplemente necesitamos saber cuál es ese número, saber que se nos va a caer una cantidad de contratos porque simplemente, o sea, no avanzan. Y cuando se caen, ¿qué pasa? Simplemente esos son 2 de los que se me tenían que caer, ahora voy a vender 8 más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, hay un libro muy interesante que no lo tengo acá a mano para contarles, pero busquen inteligencia emocional y hay un libro muy conocido sobre el tema, que ustedes pueden entender justamente cómo hacer para abordar ese tema y avanzar en este tema. También la seguridad personal, o sea, nosotros trabajar en nuestra seguridad personal es algo que justamente nos va a poner con un cliente donde nosotros no nos ofendemos. No es personal. Hay una palabra que es esto, no es personal. El cliente cuando te dice que no te está diciendo a vos específicamente que no, sino que es algo que el cliente le está pasando, ¿no? Entonces, nosotros simplemente mantener la calma. Si nosotros vemos que hay algo que nos está afectando fuertemente, bueno, en ese momento tenemos que decir, acá hay algo que no estoy viendo, que me está afectando y que no me permite trabajar bien. ¿Qué decís, Marce? Así es. ¿Y cómo desarrollamos esa inteligencia emocional? Entonces tenemos que practicar la autorreflexión para entender cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, ¿no? También tenemos que tener la calma bajo presión y evitar respuestas impulsivas. Eso es muy importante. También tenemos que aprender a identificar las emociones de tus clientes, nosotros entender las emociones de tus clientes y nosotros ajustarnos también a no seguir esas emociones, ¿no? Por ejemplo, un cliente frustrado porque la oferta se fue rechazada, a veces podría beneficiarte a ti a estar mal calmado, a decir, bueno, esto es decepcionante, pero sigamos adelante. Nosotros tenemos que liderizar la emoción ante nuestros clientes. Entonces, y eso también muestra cómo somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser como un regulador ante nosotros mismos y ante los clientes, Mati. Sí, aprender también a decir que no es muy importante, o sea, y aprender también a que el no nos afecte, ¿no? O sea, las dos cosas son cosas que en nuestras emociones muchas veces, de nuevo, cuando nos dicen no o cuando decimos no, es algo que nos cuesta. Hay muchas personas que no pueden decir que no, ¿no? Entonces, de nuevo, trabajar sobre el tema de las emociones es algo clave en nuestro negocio inmobiliario, pero también es clave en nuestra vida social, ¿no? Y si te parece, pasamos al punto número 2. Sí, el punto número 2 es la adaptabilidad. Es importante y sobre todo en el mercado inmobiliario que cambia constantemente, ser adaptable. Las especies que más perduran son las especies que se adaptan, no las más inteligentes, las mejores, sino tener la adaptabilidad de, por ejemplo, buscar nuevas tecnologías, buscar lo que está pasando en el mercado, estar como intencionalmente ajustándote a los cambios que se vienen. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar esa adaptabilidad estudiando la tendencia del mercado o desarrollar planes de lo que está pasando en la tecnología. Entonces, tener una mentalidad abierta, Mati, y buscar oportunidades es importantísimo en la adaptabilidad. ¿Qué decís?
Así es. No, mira, lo único seguro es que nuestra industria es el cambio, ¿no? Lo único seguro que tenemos es que va a cambiar, ¿no? Ningún mercado es para siempre, o sea, o nos adaptamos o desaparecemos, ¿no? Casos reales, o sea, personas que, por ejemplo, decían, bueno, mi país, yo le vendo a tal país. Y vamos a dar un ejemplo. Yo le vendo a Venezuela, ¿no? Y de repente Venezuela, o sea, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de situación, hay un cambio de país, y de repente el país al que yo le vendía ya no le puedo vender más. ¿Y qué tengo que hacer? En vez de ponerme a llorar, es buscar justamente cómo me adapto. Una forma de adaptarse muy interesante es el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? O sea, usar nuevas tecnologías nos ayuda justamente a que esos cambios, ¿sí?, nos impacten distinto. Estar acostumbrado a decir, bueno, a ver, este año, ¿qué tecnología nueva voy a adquirir, ¿no? Y podría ser esa tecnología un CRM, empezar a usar Zoom para hacer reuniones con mis clientes, empezar a generar contenido a través de ChatGPT, o sea, de inteligencia artificial. O sea, pensar, o sea, ponerme incómodo en esa situación de tener que implementar algo nuevo permanentemente, o sea, como algo estructurado, ¿no? ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Y si querés, pasamos a la próxima. ¿Cuál tenés? Dale. La próxima es el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo, cuando nosotros estamos hablando de trabajo en equipo, es colaborar con otras personas para lograr cosas comunes, ¿no? Bienes comunes. Entonces, de esa forma, cuando nosotros tenemos y trabajamos en equipo, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que construir son justamente alianzas con socios, con conectores, con expertos, como por ejemplo, no sé, el abogado, el asesor financiero, ¿sí? Apalancarse en el conocimiento de otras personas es muy importante, y sobre todo para personas que recién están arrancando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona nueva, ¿sí?, pero si pongo al lado mío a un abogado que tiene 30 años de trayectoria, el que está hablando es el abogado, yo solamente lo traje, ¿no? Si yo soy nuevo, pero traigo a un contador especializado en impuestos para inversionistas extranjeros, el contador es un crack que sabe hacer eso, ¿no? Si traigo a el in-house de una preconstrucción que tiene 20 años vendiendo, me apalanco en esa persona, pero también me puedo apalancar en mis compañeros, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a una comunidad, justamente, ¿qué características tiene esa comunidad, Marce, que nosotros pertenecemos, ¿no? Colaborativa. Yo, por ejemplo, vendí en Orlando, estando en Miami, llamé a alguien de nuestra comunidad y le dije, tengo un cliente en Orlando que quiere comprar, él lo atendió y compartimos la comisión. Y eso es fundamental para poder crecer. O sea, una gente que trabaja en equipo puede escalar mucho más. Yo puedo atender gente, me pasó el otro día, en Texas, en Sarasota, tuve un lead que quería comprar en Sarasota y lo compartí ahí. Y de verdad es que si no está en la comunidad me cuesta mucho compartirlo, porque nosotros tenemos el entrenamiento, yo sé que está en la misma sintonía que nosotros. Entonces, a veces las transacciones, incluso las complejas, las comerciales, se pueden hacer de manera eficiente estando trabajando en equipo. Entonces, es importante dar un servicio mucho, hoy con la competitividad que hay, un servicio elevado trabajando en equipo, y eso se nota. Entonces tenemos que pensar que la habilidad de colaborar se desarrolla, pero en el entorno que estás, Mati. Y es importante que tengamos eso en claro, que tenemos que aprender a trabajar en equipo. A mí antes no me pasaba y ahora lo estoy desarrollando mucho más, y ahora trato de hacer todo compartido, todo trabajo en equipo, ¿no? Totalmente. Y también es muy importante el tema de poder preguntarle al otro, ¿no? O sea, poder tener justamente en ese trabajo en equipo, poder tener acceso. Entonces yo tengo acceso, por ejemplo, a preguntarle a Marcela. Y le digo, Marce, mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me puedes dar? Entonces, tener justamente, trabajar en equipo nos ayuda también a poder complementarnos, ¿no? Y si querés pasamos al punto siguiente. Dale, yo tengo resiliencia, y es tan importante la resiliencia. El negocio inmobiliario está lleno de altibajos, ofertas rechazadas, y recuperarte rápidamente de los contratiempos es importantísimo. La resiliencia te da esa capacidad no solo de recuperarte rápidamente, sino de aprender de lo que te pasó, de los errores. Entonces, si podés trabajar bien la resiliencia, vas a poder seguir avanzando. Entonces, es enfocarte en decir, bueno, esto no lo puedo controlar, no lo puedo manejar yo, los intereses no lo puedo controlar yo. Bueno, ¿qué puedo ajustar en mi actitud, en mi respuesta? Entonces, el poder salir de todo eso rápidamente es importantísimo, Mati.
Así es pararse de las caídas, ¿no? La tolerancia al no y la visión justamente del largo plazo, ¿no? O sea, normalizar el rechazo, o sea, entender que el no es lo que me lleva a un sí, ¿no? O sea, voy a recibir 8 nos para recibir un sí. Entonces voy a tener que estar pensando, bueno, listo, este no, listo, ahora me faltan 7 nomás, ahora me faltan 6, ¿no? Y también la búsqueda intencional del no, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa la búsqueda intencional? Significa básicamente que yo lo que estoy haciendo es diciendo yo me voy a exponer a ese no y voy a pensar en justamente que no me afecta, ¿no? Cada no es un pago parcial para tu próximo sí, ¿no? Y un tema con la resiliencia es que la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando, ¿no? O sea, justamente es ponerse incómodo, ponerse en esa situación que me muestra a mí, que le muestra a mi mente que justamente soy una persona que puede recibir ese no y que tiene bien claro que ese no es no ahora, no es no para siempre, es no ahora y eso me va a llevar a un sí, ¿no? Así es, Mati. Si querés, pasamos al próximo. Dale, pasamos al próximo que es comunicación efectiva, ¿no? Cuando hablamos de comunicación efectiva, acá hay algo muy importante, que es que nosotros básicamente creemos que sabemos hablar, ¿por qué? Porque hablamos todos los días, ¿no? Pero cuando hablamos de comunicación, no es solamente saber expresarse o saber hablar, sino que es clave, o sea, saber cómo transmitir un mensaje, cuál es el mensaje que llega, ¿no? Nosotros decimos que somos personas que no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza, ¿no? ¿Y cómo se vende la confianza? Justamente la confianza se vende a través de esa comunicación. ¿Cuál es el mensaje que estoy diciendo, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, de temas como los 4 niveles de compensación, ¿no? Que son implementación, supervisión, comunicación, ¿sí? Que es donde empezamos a escalar los ingresos, ¿sí? Y el último es creación e innovación. Entonces, fíjense que en los 4 niveles, el tercero es comunicación. Entonces, nosotros tenemos que trabajar diariamente, ¿sí? En cómo hacemos para expresarnos claramente, cómo hablamos, qué palabras usamos, cómo nos expresamos corporalmente. ¿Mi cuerpo está diciendo lo mismo que mis palabras o estoy dudando, ¿no? Entonces, para trabajar en la comunicación es muy importante estar bien capacitado y tener el conocimiento especializado que nos permite justamente poder expresarnos tranquilos. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Y la verdad, para llevarlo a algo como bien básico, por ejemplo, cuando le explicas a un comprador los beneficios de una propiedad, tenés que saber y adaptar el mensaje a lo que es importante para ellos, lo que es el valor para ellos. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es el valor de tu cliente para poder comunicar y adaptar la comunicación a lo que ellos necesitan. Y para ser un buen comunicador hay que saber escuchar. Es importante que tengamos la intención de callarnos y escuchar al cliente, porque no vamos a saber lo que es importante para ellos si nosotros no escuchamos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas, cuál es lo importante para ellos. Entonces, escuchar activamente, tener esa claridad, un lenguaje sencillo, no es ser un buen comunicador cuando usamos palabras rebuscadas, sino hacer entender a la otra persona y ponernos en el nivel. No podemos hablar de ciertos términos si el cliente no lo sabe, como rentabilidades cash on cash. Por ejemplo, si el cliente va a comprar una propiedad, su primera propiedad, y no sabe lo que es el cash on cash, por ejemplo. Entonces tenemos que bajar el nivel y adaptarnos a la claridad de lo que el cliente está buscando. Entonces es importante tener una comunicación efectiva y asegurar que el mensaje llegue como de verdad debe llegar a ese cliente en particular. Es como un traje a la medida. No podemos comunicar lo mismo en todas partes, ¿no, Mati? Así es, la gente no compra lo que no entiende directamente, ¿sí? No, puedes tener el mejor proyecto, pero si no comunicas su valor, nadie te va a comprar, ¿no? Y con esto vamos a pasar al siguiente punto, ¿te parece? Dale, que yo tengo la empatía. La empatía es ver el dolor del comprador, es humanizar, es ser empático, es ponerte en los zapatos de la otra persona y no en nuestros propio beneficio. Entonces, no ver
qué comisión tengo, sino ver lo que el otro necesita. Es importante conectar emocionalmente con los clientes. A veces veo realtors que hablan de dónde sos, de ese pueblo, yo también, para como conectar con el cliente. Y en realidad la conexión va más por la empatía que por si fuimos al mismo colegio o no, ¿no? Entonces es como personalizar el enfoque del problema que tenemos que resolver. Entonces, ahí tenemos que trabajar un poco en la empatía, por ejemplo, haciendo preguntas abiertas y entender las motivaciones de tu cliente. Ser empático te puede llevar a conectar de una manera con el cliente que se siente entendido y que va a terminar cerrando con nosotros, ¿no, Mati? Así es, y un poco lo que estás diciendo, o sea, está totalmente relacionado con la parte de las preguntas de la precalificación. En el mismo momento que nosotros estamos arrancando con el cliente, justamente identificar ese dolor, cuál es la motivación, entender por qué el cliente quiere comprar o vender, profundizar en la conversación, ¿no? O sea, hacer preguntas que revelen el verdadero interés del cliente, ¿no? Acordémonos que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos, ¿no? Entonces, primero están los intereses del cliente siempre antes que los nuestros, como bien decías, y esto es algo muy importante entenderlo, ¿no? Porque muchas veces el vendedor se lo ve, o sea, que lo que está tratando de hacer es cobrar una comisión, ¿no? Y nosotros, en vez de cobrar una comisión, tenemos que estar viendo cómo damos valor, cómo ayudamos a ese cliente a que él consiga el objetivo que tiene que conseguir, ¿no? ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Y si querés, pasamos a la próxima, que es habilidades de negociación. Nosotros tenemos que estar bien intencional en desarrollar las habilidades de negociación. Es importante y la podemos practicar incluso con la familia, ¿no? Podemos empezar con la familia, pero nosotros tenemos que saber negociar porque podemos obtener mejores acuerdos, podemos manejar objeciones con los clientes de una mejor manera, que a ellos los ayude, ¿no? Podemos tener cierres más exitosos cuando podemos negociar. Entonces, es importante que sepamos pasar el mensaje de una manera para que a los dos les sirva, escuchar las necesidades de las dos partes, ¿no? Y conectar y respaldar las dos partes con argumentos, pero ser flexible y tener la limitación de cada parte. Para eso necesitamos la información, para poder negociar. Entonces, ser intencional en desarrollar esa habilidad te puede llevar a tener muchos más negocios en un futuro, ¿no, Mati? Así es. Y el siguiente punto es resolución de problemas, ¿no? Nosotros somos buscadores de problemas y creadores de soluciones. Nosotros vamos a vender en la medida que justamente encontremos ese problema y tengamos una solución para ese cliente. Entonces, nuestro trabajo justamente es diagnosticar esas verdaderas necesidades y dolores del cliente, ¿no? Y como veíamos en el punto anterior, digamos, el dominio de la precalificación es clave justamente para la resolución del problema del cliente, ¿no? Y acá hay algo muy importante que nosotros hablamos siempre, Marce, que es vender la vacación, no el viaje, ¿no? Nosotros muchas veces estamos hablando justamente del viaje, ¿no? Tenés que comprar esto y hay que pagar de esta forma y son 4 cuotas y vas a tener un departamento y el departamento se te va a entregar en tal fecha y la obra va a ser de tal forma y en realidad lo que nosotros tenemos que estar vendiendo justamente que es cómo te vas a sentir el día que entres a ese departamento y puedas ver esa vista al mar y veas y te levantes en la mañana en la cama que va a estar en este lugar y vas a mirar por esa ventana y cómo va a ser que va a entrar tu esposa y qué van a pensar y cómo se van a sentir viviendo en ese lugar, ¿no? Entonces también usamos la frase de no vendas el vuelo de 8 horas, vendé la sensación de ver la Torre Eiffel desayunando con un croissant, ¿no? O sea, si no entendemos bien el problema, cualquier solución será un tiro al aire, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, es ver cuál es ese punto de dolor del cliente, cuál es ese problema y darle una solución. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. ¿Y cómo la podemos desarrollar, no? Primero tenemos que identificar la raíz del problema antes de actuar, antes de dar soluciones y generar como varias opciones de solución y evaluar cuál es la mejor y evaluarla incluso con tu cliente. O sea, este es el problema y tenemos estas alternativas. ¿Qué hacemos? Y siempre mantener la calma y transmitir calma y seguridad a tus clientes. Entonces, es importante que nosotros seamos ese
solucionador de problemas, pero a través de la calma, ¿no? Bueno, estresarte y mostrar estrés. Nosotros tenemos que ser el que da el mensaje, pero de la manera más suave, de la manera más, para que el cliente, de la mejor manera para que el cliente la tome de una manera más tranquila y así poder encontrar la solución, ¿no, Mati? Así es. Y como bonus, porque esa fue la última, como bonus tenemos el tema de desarrollo personal continuo, ¿no? Que es básicamente el compromiso constante nuestro con el aprendizaje y la mejora, ¿sí? Cultivar los hábitos diarios que fomentan el crecimiento personal y profesional es súper importante para justamente estar viendo cómo metemos todas estas habilidades blandas y cómo, o sea, esas habilidades blandas no nos vienen dadas, ¿sí? Hay gente que tiene más facilidad o tuvo una familia que por ahí las tenía y nos las mostró, ¿no? Pero todo esto se aprende, se practica, se lee, se estudia, se hace con un coach, se va con un psicólogo, o sea, hay un montón de formas que tenemos de hacerlo, pero es importante trabajar con esto, ¿no, Marce? Y así es, Mati, la verdad, el entorno te marca un poco ese desarrollo de habilidades que necesitas y te ayuda también a desarrollarlas. El entorno te hace ver. Así que es importante que te pongas a pensar en qué entorno estás, en dónde quieres estar, con quién te estás rodeando. O sea, las habilidades blandas las podés desarrollar más fácil con un entorno adecuado que esté donde quieras tú llegar. No te sientas muy cómodo en el entorno que estás porque entonces no estás avanzando. Y con esto nos despedimos como todos los jueves de Real Estate en 20 minutos. Así que no se olviden de seguirnos y si tienen preguntas, y acá veo varias preguntas, así que vamos a tener que contestarlas después, los vamos a llamar por teléfono, pero es importante que sí, que den el paso, que avancen, que se tiren para el otro lado si ustedes piensan que no están en ese entorno donde no quieren ser el día de mañana, ¿no, Mati? Excelente, buenísimo. Entonces nos vemos el próximo jueves con más Real Estate en 20 minutos. Chau, chau. Nos vemos.